Hola, soy Nat. Y yo soy Tere. Y te queremos invitar a nuestro podcast Educando y Maleducando. Un espacio para hablar de educación, de tecnología e innovación educativa. Desmenuzando las realidades de hoy para descifrar el futuro de la educación. Y si este tema te hace pensar what is going on, entonces este es el espacio para ti. Empecemos. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad de quien los emite. Los participantes autorizan las transmisiones sin fines de lucro. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio. El día de hoy nos acompaña Alejandro Zamorano, quien además de ser abogado, trabaja en la política. Pero lo más importante de él es que se ha convertido en un consultor integral y es experto en mindfulness. Y el día de hoy nos acompaña para hablar un poquito de mindfulness. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias. Gracias por haber venido. Al contrario. Y pues yo creo que podríamos empezar a platicar con datos interesantes acerca del estrés. El estrés es algo que está permeando a toda nuestra sociedad hoy en día. Se maneja como que es un 70% de la población la que lo está padeciendo. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos platicando un poco de lo que es el estrés y esto que está pasando en todo el mundo? Gracias, Tere. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar contigo nuevamente y compartir algunos datos importantes que nos ayudan mucho a visualizar en dónde estamos parados como sociedad, como personas, qué es lo importante que tenemos que visualizar en la vida. Y sí, el estrés es una parte que creo que hemos incluso pensado que es parte de nuestra vida, como si fuera algo integral, como lo normalizamos, y estamos muy lejos de que eso sea una verdad. El estrés se genera por diferentes situaciones. Hay signos y síntomas que vamos a platicar en un momento, pero no es algo normal, no es la manera que debemos vivir, no es la manera sana que nos ayuda a vivir. Hoy encontramos muchísimos signos y muchísimos síntomas en el día a día y muchos los normalizamos, ¿no? Como las enfermedades, entre comillas, normales de me duele un poco el estómago, me duele un poco la cabeza, o me duele la cadera, o amanecí con un poco de cansancio, de tristeza, y lo vemos como si fuera normal. Cosa que no es normal. Efectivamente, como dices, platicamos de un 70% que son las estadísticas que hemos podido recabar de algunas encuestas, pero al estar en cursos, al impartir sobre todo cursos de mindfulness en lo que yo más me dedico, me he dado cuenta que no es un 70% de grupos de 10, 15, 20, 50 personas, no es un 70% las personas que realmente traen, por lo menos, vamos a decir, un poquito de estrés, ¿no? Yo sí estoy viendo una tasa mucho más alta, estamos hablando de un porcentaje de un 85-90%, y me refiero a todos los segmentos de la sociedad, a los niños, a las niñas adolescentes, a los adultos jóvenes, a los adultos de mediana edad que están en una fase de alta producción y de alto desempeño, y también a los adultos mayores, que pareciera que ya están algunos retirados, pero algunos no, y los que no están retirados siguen trabajando y tienen un estrés de alguna manera fuerte, y los que no, porque ya están retirados, entonces ya no saben qué hacer. Y todo esto se reduce mucho a cómo vemos nuestra vida en todos los momentos y todas las etapas en las que hemos enfrentado nosotros. Tenemos diferentes signos y síntomas, como te decía. Podemos hablar de los cognitivos, de los físicos, de los emocionales y los comportamentales. Me gustaría tocar sobre todo los que más están a la mano. ¿Cómo puedes identificar que estás estresado? Los emocionales creo que son los principales, ¿no? Estos estados de ánimo que cambian radicalmente, más allá de la etapa de la niñez, en lo que es muy normal, ¿no? Que un niño cambie de estados de ánimo, pero cuando vemos que son picos muy altos o muy bajos, detectamos que no es normal. Una persona en su adolescencia tiene cambios de estados de ánimo normales,
pero siempre tienen ciertos parámetros que podemos considerar como normales y fuera de esos parámetros no lo son. De repente si la niña o el niño, bueno, no la niña y el niño, que entra en un periodo de preadolescencia o ya también los adolescentes, vemos estos picos muy altos o muy bajos. Esos picos muy altos y muy bajos en los que ya podemos hablar de una depresión, eso ya no es normal. Hoy el materialismo nos está llevando mucho a ese camino. ¿Por qué? Porque estamos tratando de llenar un espacio nosotros que no se llena con cosas materiales. La parte interna de nosotros no vamos a meter las cosas materiales que están alrededor de nosotros para poder satisfacer una necesidad y de cumplir integral. Expectativas, ¿no? Expectativas que nos está poniendo la sociedad y que no necesariamente son alcanzables. Es correcto. Mucho hacia el adolescente o el preadolescente, ¿no? El cubrir con ciertas, las redes. Tengo que estar en redes y tengo que ser famoso y me tienen que dar like y si no, o sea, empiezan ellos a tener esa necesidad de cubrir una expectativa que ni siquiera ellos se plantearon. Claro, hay mucho de esta expectativa, o también le podemos llamar de esta aspiración, sobre todo en la parte material. En la parte material hablamos de la aspiración, de puntos aspiracionales, y que cuando vemos esto, si una persona no alcanza a llegar a esa aspiración o a esa meta o esa expectativa, por automático que es en nosotros, por no llegar a una meta, nos causa, para empezar, no quiero llamar que no sea éxito, pero nosotros no lo vemos como fallar, ¿no? Como un fracaso. ¿no? Cuando en realidad no lo es. No está montado nuestros éxitos y fracasos en si tengo el mejor teléfono o el mejor coche o voy a las mejores escuelas o tengo los mejores viajes o tengo... incluso podemos decir hasta entre comillas los mejores amigos, ¿no? Si estoy en el círculo o no estoy en el círculo, a uno otro. Pero todo esto tiene un impacto. Este famoso peer pressure es muy importante en nuestra sociedad porque de alguna manera nos queremos medir con otros si vamos teniendo un éxito en la vida o no lo vamos teniendo. No quiero no quiero con esto decir que no es importante en la vida, pero no es lo que hace que trascendamos como personas, no es lo que nos hace diferentes, no es lo que nos llena internamente. Parte de algo que hemos platicado mucho es esta diferencia entre la alegría y la felicidad. Vemos esta felicidad que se puede satisfacer con cosas externas, con motivadores extrínsecos. Logro metas, sí, terminé la primaria, terminé la secundaria, mi meta era terminar la preparatoria, o tener una carrera, o tener una maestría, y entonces voy logrando ciertas metas que están basadas en motivadores extrínsecos. Pero la alegría es interna. Es intrínseca. Cuando buscas la alegría, tratar de satisfacerla con motivadores extrínsecos, no hay manera de hacerlo. No hay manera de poder traer todos estos motivadores que estaban afuera y traerlos internamente y decir, ya me siento alegre, ya me siento tranquilo, ya logré lo que hay aquí adentro, que siento un vacío. Y hablo de siento un vacío porque hablo en lo personal, porque a mí me llegó a suceder en algún momento de la vida en el que sí sentía vacío. Como tú sabes, soy una persona que me gusta estudiar y tengo una maestría y estoy terminando una segunda maestría y tengo 4 posgrados. Y cada vez que terminaba era ya cumplí. Sí, ibas haciendo tu tarea. Sí. Ibas cumpliendo tus tareas. ¿Por qué? Bien. Porque voy cumpliendo con lo que se espera de mí hacia afuera. Claro. ¿no? Hasta que en alguna ocasión, incluso mi esposa llegó y me dijo, oye, cuando terminé el IPADE, me dice, ¿no te sientes alegre de haber terminado el IPADE? Y le dije, ¿por? Es mi meta, es lo que tengo que hacer. Sí, era cumplir con esas expectativas. Y eso fue hace 10 años. ¿no? Y en ese momento, hace 10 años, sucedieron varias cosas. Eso me llevó
a cambiar la perspectiva de la vida, decir, no, esto no es correcto, esto no me sigue llenando, no es posible que tenga todos estos logros y todos estos éxitos y me siga sintiendo vacío. ¿Qué es lo que está sucediendo internamente que no me doy cuenta? ¿Qué necesitabas tú internamente? Sí. ¿No? ¿Y qué había alrededor de mí? Enfermedades, me dolía la pierna, me dolía esto, tuve un tumor, como sabes, tuve que enfrentar enfermedades fuertes. Que estaban relacionadas que estaban con todas eso, relacionadas con eso. Y en ese momento yo no me daba Pero cuenta. aparte tú lo habías normalizado. Yo que lo eso es había lo que es normalizado. como importante. Sí. Lo empieza uno a normalizar. Lo normaliza. Vives con el dolor de la espalda, vives con la molestia en el estómago, los dolores de cabeza, porque ya es como normal. Sí, efectivamente, ¿no? Y nos levantamos y me duele la cabeza. Aspirina o la pastillita. La pastillita. ¿no? Me duele la cadera, la otra pastillita. Sí. Me duele esto, No puedo la otra dormir. pastilla, ¿no? Puedo dormir, pues la pastillita. La pastillita. No, bueno, sí. Y además todas las personas alrededor de nosotros tienen una solución para nuestros problemas, ¿no? Y eso me llama mucho la atención porque estamos en una sociedad en la que todos tenemos problemas, todos tenemos dolores, pero no todos sufrimos igual. Esa es la gran diferencia en cómo podemos ver nuestra vida. Porque sí, esta vida está llena de dolores, pero nosotros decidimos si queremos sufrir esos dolores o los podemos vivir. Y ahí viene la parte más importante donde entra mindfulness. Claro. ¿No? Mindfulness entra más allá de una técnica, porque podemos hablar desde el punto de vista técnico, histórico y desde dónde viene la práctica ancestral de hace varios miles de años, pero cómo nos ayuda hoy a nosotros con una vida como la que tenemos, cómo nos ayuda esta práctica ancestral a enfrentar la situación que está sucediendo el día de hoy. Mindfulness básicamente es estar atento o atenta a lo que está sucediendo en este momento, como es, tal y como es. Que si hace frío, que si hace calor, pero no estoy en este debate de no quiero el frío, quiero el calor. O quiero estar en otro lado, estoy pensando en otra cosa. ¿Qué quiere decir esto? Que estoy aceptando el momento en el que estoy. Vamos a entrar en la parte, lo voy a llamar como trillado, no me gusta utilizar la palabra trillado, pero es algo que se está utilizando mucho en el momento presente o en el aquí y en el ahora, ¿no? Que lo estamos escuchando mucho y ha caído en este dinamismo de, a ver, ponte atención, ponte en el momento presente, estate en el aquí y en el ahora. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Más allá de poner atención a lo que estamos haciendo en este momento, la primera parte es poner atención a lo que está sucediendo, pero también es aceptar cómo son las cosas. Quizá no nos dé gusto cómo son las cosas, quizá es un disgusto, nos haga enojar lo que está sucediendo. Incluso eso hay que aceptarlo. Si algo sea incómodo. Es incómodo, lo acepto. Pero la aceptación es como vital a todo lo que estamos viviendo en el día a día. Es correcto. Ahora, esto no quiere decir que voy a aceptar todo y quedarme en este parámetro durante todo el tiempo. Decir, bueno, pues entonces ya, así son las cosas, seguimos así. Más allá de esto es aceptar cómo es y entonces ya tomar acciones para irlo cambiando, si está dentro de mí poderlo cambiar. Porque ya estás consciente, digámoslo así. ¿Qué es la parte importante? Hablamos mucho de control, que está muy relacionado con el estrés. Queremos controlar todo. Sí. Y les digo mucho... Y si algo se sale de ese control es cuando más nos molesta. Claro. Entonces, mucho lo que le digo a mis alumnos es, olvídense del control. No controlamos nada. No existe. No existe, no podemos controlar nada de lo que hay afuera de nosotros. Por eso empecé con esta parte tan importante de que tratamos de buscar satisfactores externos para satisfacer lo interno. Todo lo que está afuera no lo podemos controlar. Todas estas expectativas, todas estas aspiraciones no las podemos controlar. No hay manera de controlar lo que va a suceder dentro de un minuto, dentro de 5 minutos, en el día de mañana. Y eso nos lo ha demostrado muchas cosas, pero podemos mencionar la pandemia como algo que a todo mundo nos descontroló, precisamente porque todo mundo creíamos tener el control de nuestras vidas. Exacto. Y no lo teníamos. Exacto. ¿No? Y nunca lo tenemos. Y no lo tenemos.
Pero lo único que sí podemos llegar a tener control es a vernos a nosotros, cómo estamos nosotros, y poder reaccionar y poder accionar frente a lo que nosotros sentimos y pensamos, más allá de solamente reaccionar. Estamos acostumbrados a vivir tan rápido que ya en este mecanismo de huida, de defensa o huida, o de pelea o huida, lo primero que hacemos es reaccionar, más no accionar y decir, esto es lo que está sucediendo. Si tengo frío, lo primero que sucede es, oye, tengo frío. No quiero tener frío porque está haciendo frío, y me empiezo a quejar, ¿no? Y empieza toda esa es la reacción. Esa es la reacción, ¿no? La reacción natural es, me quejo porque está frío, a ver, préndanle el aire, la calefacción, pero me dijiste que aquí estaba calientito, y empieza toda esta bola de nieve que es pura reacción. Que además es reacción y que te está molestando. Y que te está generando emociones negativas. Es correcto. La otra es sentir el frío. Sí, está haciendo frío. Entiendo, tengo frío en los brazos, o tengo frío en los pies, o tengo... y entonces acepto lo que me está sucediendo. Lo siento, lo vivo. Quizá no sea de mi agrado, pero incluso eso lo empiezo a aceptar tal y como es. Y entonces digo, bueno, si tengo frío... Tomas una acción. Tomo una acción. ¿No? Voy por un suéter, voy por una chamarra, me pongo un Prendo gorro, la prendo la calefacción. Tomo acciones inmediatas o mediatas. Y son dos caminos diferentes. Claro. Totalmente diferentes. Son totalmente maneras de pensar diferentes, que una te va a mantener así en todo lo que te pasa en la vida. El estar aceptando, ¿no? Pero aceptas, eres consciente y así actúas. Mientras que en la otra manera solo reaccionas y no necesariamente tus acciones son las más asertivas. Así es. Y además tienes una molestia y un enojo. Y es aquí donde está lo que mencionaba entre el dolor y el sufrimiento. El dolor es este frío. Sí. ¿No? Ahí está. Ese es el dolor. Pero si lo tomas así reactivamente, tú sufres. Todo lo demás es sufrimiento. Claro. Y hay una frase antigua que es, el dolor, ahí está, o sea, este dolor no nos los vamos a poder quitar. Pero el sufrimiento está en nosotros tomar la decisión de tomarlo y hacerlo chiquito, grande, mediano, como sea, o no sufrirlo, ¿no? Es lo que es, en alguna ocasión escuché, ¿no? Es lo que hay, es lo que tenemos que hacer, es lo que tenemos que afrontar, y entonces aceptamos. Por eso es tan importante la parte de la aceptación. Y este es uno de los principios básicos de mindfulness. Este principio de aceptar es uno de los principios torales en los que vemos la realidad tal y como es, sin quererla cambiar inmediatamente, o sin querer pintar una realidad diferente, y sin juzgarla. Este es otro de los elementos importantes. Hace frío. Regresamos a este ejemplo y vamos a tomar este ejemplo de hace frío, porque además estamos en esta época o en este lugar en el que hace frío, y dices, pero ¿por qué hace frío? ¿No? Y todavía hasta apretamos las manos y decimos, ¿cómo lo quito? ¿No? Pero no lo podemos quitar. No lo podemos quitar. Yo lo que le digo mucho a la gente es, busquemos más allá de no quererlo quitar. No lo podemos quitar, tampoco queramos quitarlo. Ahí está. Aceptémoslo. ¿No? Aceptamos tal y como es el frío. ¿No? Porque así es la vida, ¿no? O sea, el frío, este es un ejemplo, pero así es todo en la vida. Las cosas no las podemos no podemos controlar todo, no lo podemos cambiar todo. Las más de las veces no puedes cambiar las cosas. Y entonces es acepto, y hasta qué punto dejo que realmente me afecte como para sufrir. O más bien actúo para evitar ese sufrimiento y llevarla de la mejor manera. Así es. ¿No? Ahora, ¿por qué el sufrimiento está tan involucrado en la parte del estrés? Mecánicamente, nuestra forma de accionar ante un evento que genera estrés, un evento estresante, es que reaccionamos ya sea de manera de pelea o de manera de huida, ¿no? Que ese es el mecanismo natural que tenemos en nuestro cerebro reptiliano, el cerebro más antiguo, ¿no? Lo primero que hace nuestro cerebro es ponernos en alerta.
¿Qué sucede cuando nos ponemos en alerta? El cerebro empieza a generar una hormona que es el cortisol, que es nuestra alerta natural, ¿no? Si el ejemplo más sencillo es vamos caminando, si nos tropezamos, lo primero que hacemos es meter las manos. No lo pensamos, metemos las manos. ¿Y por qué lo hacemos? Porque es este mecanismo automático de protección. De defensa, de protegerte, ¿no? de cuidar. ¿Cómo sucede esto con esta hormona? Ahora, es muy buena esta hormona cuando la necesitamos en estos momentos, que es este mecanismo automático, cuando tengo un evento que me puede causar un daño. Pero imagínate esto, 1 hora, 2 horas, el problema 5 es que horas, se mantiene, la mantenemos todo el tiempo en nuestro cuerpo. Es correcto. Y no le estamos dando el chance a nuestro cuerpo de quitarla, de deshacerte de esa, ¿no? Si bien es buena vamos a decir que en pequeños o en cortos espacios de tiempo, también es extremadamente dañina cuando tiene mucho tiempo el cortisol en nuestro cuerpo. ¿Y por qué? Porque empieza a causar enfermedades que creemos que son las normales. Regresamos a esta parte de la normalidad de me duele la cadera, claro, tengo dolor de estómago, tengo gastritis, tengo colitis, y esto poco a poco va creciendo este tipo de síntomas y se vuelven todavía más complicados. A tal grado que pueden bloquear incluso venas o arterias, y que eso obviamente puede traer complicaciones más allá de a nuestro sistema, a nuestra salud en general, ¿no? Y justo el cortisol, lo que yo sé es que la manera en la que lo puedes deshacer, sacar de tu cuerpo, es precisamente a través, una de ellas es mindfulness, ¿correcto? La manera está relacionada con mindfulness, pero sobre todo está porque tenemos que regresar a un estado de tranquilidad. De tranquilidad. Justo por este estado de tranquilidad necesita el cuerpo regresar a su estado natural, en el que no está en estado de alerta, y entonces darle la oportunidad al cuerpo que disuelva esta hormona y poder fluirla en el cuerpo y sacarla, ¿no? Más allá de que el mindfulness te va a ayudar a quitar el cortisol, mindfulness lo que hace es que como estás aceptando el momento, como estás aceptando la situación complicada, estás fluyendo de alguna manera con más tranquilidad, con más respiración, con más atención, y sobre todo aceptando sin juzgar lo que está sucediendo. Podemos hablar de una segunda fase en mindfulness que que hace algunos años platicábamos que no se tocaba, hoy ya se toca, y yo era muy crítico de que no se tocaba, que era la parte compasiva. Hoy se habla ya mucho de la parte de mindfulness compasiva y la compasión. Yo decía que no podemos trabajar mindfulness sin compasión, tiene que ir una cosa pegada con la otra, porque la aceptación en el fondo es una parte compasiva. Claro. Hacia nosotros. Es ser empático contigo mismo. Y esa parte de empatía hacia los otros es esencial. Aceptarnos como seres humanos, como seres integrados. Y hay una parte muy importante en mindfulness que es el principio de la humanidad compartida. Justo esta parte de empatía, de lo que le está sucediendo a las otras personas. No solo de decir, ay, pobrecito o pobrecita, de lo que le está pasando, es tener esta parte compasiva interna, pero también esta parte de empatía hacia los otros, del sufrimiento que están teniendo otras personas, y cómo, si está en nosotros, poderlo ayudar, si no, de alguna manera poder ver qué es lo que está sucediendo en nuestra vida. Si no, el estar ahí, ser compasivo, ¿no? Empático a la persona, eso es suficiente, pero tenemos que empezar con uno mismo. No puedo ser yo empático a los demás si no soy compasivo conmigo mismo. ¿Correcto? Así es. Y bueno, ¿por qué estamos viviendo esto? Principalmente porque nos estamos desalienando de alguna manera de nosotros mismos, de nosotras mismas. Estamos de alguna manera alejándonos de no querer, como entre comillas, enfrentar lo que nos está pasando internamente. Esto no quiere decir tampoco que mindfulness es un camino de terapia. Cuando tenemos situaciones emocionales
graves y severas, sí es una pieza que ayuda mucho, es una herramienta que ayuda mucho a las personas que apoyan en situaciones de complicaciones ya emocionales fuertes, a todas las personas que dan terapia, psicólogos, psiquiatras. Mindfulness se ha vuelto una gran herramienta que acompaña de acompañamiento para poder sobre todo ayudarle al paciente o a la persona que está pasando por una situación sumamente compleja, principalmente como primer paso para aceptar lo que está sucediendo. Claro. En los siguientes pasos lo que va ayudando mucho es a podernos, a poder empezar a entender qué es lo que pasa y por qué pasa en nosotros. En la parte reactiva lo que hacemos nosotros cuando algo sucede regresamos al frío, ¿no? La primera es no quiero el frío y empiezo a atacar y empiezo a tratar de rechazar algo que no puedo rechazar. Pero eso está generando un sufrimiento. En la parte de la práctica de mindfulness, este primer paso es aceptar tal y como son las cosas, sin juzgar, de manera amable. Y en un segundo paso es poder entender por qué me siento como me siento. A veces pensamos que es muy, muy difícil enfrentarnos a nosotros mismos y cuando pasamos este reto en la vida, nos damos cuenta que sí, en algunas ocasiones es complejo, pero cuando estamos del otro lado nos damos cuenta que queremos continuar el camino de estar más tranquilos, de estar más enfocados en lo que estamos haciendo. Regresando a la parte de la atención, es esencial. Nos hemos desconectado mucho. Nos hemos desconectado. Totalmente. Y parece... Hay una falta de concentración, de enfoque hoy en día a las cosas. Y parece... ¿no? O sea, todo el mundo está en otra cosa. Estás con una persona, pero al mismo tiempo estás viendo un mensaje y al mismo tiempo están escuchando algo. Y todo está... Hay muchísimas cosas alrededor que escuchamos, que vemos, que nos están distrayendo. Vivimos en una distracción total. Así es. En la parte medular de la familia lo notamos mucho. Noto mucho a familias que comen juntos, pero de repente los ves comiendo juntos y por lo menos la mitad de ellos en el teléfono. Sí. ¿Qué tipo de conexión podemos generar? Ninguna. Parece que no es importante, pero es lo más importante que tenemos como seres vivos, como seres humanos. Esta parte de humanidad compartida que mencionaba, ahí está. ¿Cómo puedo saber lo que le está pasando a la otra persona si no sé ni lo que está sucediendo? Nos pasa mucho con los padres y con los hijos y viceversa, claro. En el que queremos convivir con ellos y llegamos a las escuelas y hablaremos un poco más del tema de las escuelas, pero en casa tenemos que empezar a trabajar con nuestros hijos, a estar más atentas de lo que les está sucediendo, de lo que están viviendo ellos y claro. Ser partícipes de este crecimiento en el que están, porque además pensamos que estamos aquí para ayudarles cuando en realidad nos ayudan también ellos a nosotros. Es un tema de crecimiento también para nosotros, estar con ellos en su crecimiento y además tener esta interrelación y conexión real cuando dejamos todos estos aparatos y dejamos todos nuestros pendientes fuera y podemos enfocarnos a lo que está viviendo nuestra hija, nuestro hijo, nuestra pareja. Nos ayuda mucho a poder conectar como personas, nos ayuda a conectar en un nivel realmente de seres humanos. Y es ahí donde hablamos de la atención plena, ¿correcto? Así es. ¿Qué te parece si hacemos una pausa y comenzamos con alguna actividad, alguna respiración que nos puedas compartir? Con todo gusto. Una técnica que nos quieras compartir. Vamos a empezarla.